Hola viejo José, buenas tardes hermano, ¿cómo vamos? Espero que las cosas estén marchando muy bien. Bueno hermanito, esto es básicamente una corta explicación de cómo se maneja la filosofía, dependiendo la planificación que usted tenga o que tenga la institución a lo largo de los 4 periodos. ¿Qué va a trabajar en cada uno de los periodos? Lo que conduce a que tenga una planificación de aula, ¿sí? Normalmente la filosofía se imparte noveno, décimo y once, pero en algunas instituciones es desde sexto a once, no sé ustedes cómo la manejan. Pero en cualquiera de los casos, José, mi recomendación es la siguiente. Debe partir de una línea de tiempo que se organice. Usted tiene que tener claro, usted como profesor tiene que tener claro que una línea de tiempo en la filosofía, estamos hablando desde el siglo cuarto, así lo manejo yo, José, desde el siglo cuarto más o menos, quinto antes de Cristo, y que obviamente desde Jesús, con Jesús se parte la historia, puede colocar ese ejemplo también, antes se contaba hacia atrás, desde Jesús hacia acá, lo que quiere decir que Jesús lleva 2023 años, y eso es un punto de referencia. Pero la filosofía antigua es hermosísima, siempre que vaya a hablar de filosofía, sobre todo cuando se esté haciendo una introducción a la filosofía, se debe hablar de la filosofía antigua para ver los orígenes, porque los estudiantes tienen que saber que los pensamientos y los pensadores, o sea, los filósofos, corresponden a una época especial de la historia. No pueden ubicar a Sócrates, Platón y Aristóteles, a los clásicos en la época contemporánea, por ejemplo, o actual, para que el muchacho vaya teniendo eso en cuenta. Le recomiendo, José, también trabajar bastante el tema de los números romanos. En la filosofía es importante que los estudiantes puedan hacer un ejercicio, una clase, haga una clase con números romanos, para ver si los estudiantes manejan el tema de los números romanos y cómo eso lo puede entender también en un escrito, en un taller o en algo que aparezca en la historia, ¿sí? De historia. Entonces hablar de filosofía, perdón, historia de la filosofía desde el siglo cuarto antes de Cristo hasta nuestros días, sabiendo, José, que la línea de tiempo yo la manejo así: filosofía antigua, filosofía media o medieval, filosofía moderna, después la contemporánea y después la actual, que es donde estamos nosotros ahora. Entonces, en cada una de estas épocas vienen unos filósofos importantísimos y vienen unos pensamientos importantes que han marcado la historia. Pero no solamente desde la filosofía. Usted sabe que la filosofía y la teología han llevado mucho, sobre todo en la época media, han ido de la mano, y también con los cuestionamientos desde el momento de Jesús en adelante. Entonces también la relación, religión y filosofía, y también la filosofía con el arte. Es una cosa maravillosa, sobre todo los clásicos que hablan de esto maravillosamente. Pero también antes de los clásicos estamos conociendo los primeros orígenes de la filosofía, lo que son la epistemología. No sé si ha tratado ya el tema de la epistemología, José, el triángulo epistemológico donde coloca a Dios, al hombre y al mundo. Y en el mundo los elementos, los 4 elementos, el fuego, el aire, la tierra y el agua, donde los filósofos dicen que el origen también pertenece a eso. Y así empezar esa cadena de pensamientos, de cuestionamientos, de indagaciones, hasta que lleguemos hasta nuestros días. Entonces mi recomendación, José, es que se trace una línea de tiempo y le pueda compartir a sus estudiantes en la línea de tiempo, ubicando más o menos los años, ¿sí? Los años más o menos. Sabemos de que la época antigua y la época medieval o media, pues ocupó mucho de nuestros siglos. Y en cada una de las épocas resalte, José, 2, 3, 4 filósofos, qué hicieron, cuál es su pensamiento, hable sobre ellos, ¿sí? Y empiece a mirar. Ubique también a uno de los estudiantes o a sus estudiantes como filósofo. ¿Qué aporta la filosofía hoy en día? Reconociendo todo lo que han hablado los filósofos a lo largo de la historia y lo que se ha hecho en filosofía. ¿Y eso hoy cómo se come? ¿Eso para qué sirve? Sabiendo que el objeto formal de la filosofía es el estudio de las cosas a la luz de la razón natural, el uso de la razón, poner la lógica, ¿sí? El tema de la ética, pero eso viene un poco después. Pero el uso de la lógica, ¿por qué los estudiantes esto? ¿Por qué en la vida tomamos estas y estas y estas y estas decisiones? ¿Por qué es mejor esto no? Entonces la filosofía tiene que llevarnos a eso. Pero también entendiendo que es necesario leer y profundizar. Yo no puedo hablar de filosofía si no conozco, si no leo los contextos. Importante que yo, por ejemplo, le pido a mis estudiantes que se empiecen a identificar con un filósofo.
o con una parte de la filosofía que le llame la atención. Así ellos ya empiezan a reconocer por qué es importante, para qué sirve y bueno, por qué le llamó la atención, ¿no? Eso es importante. Yo creo que en el tema de la filosofía hay mucho que abarcar y se puede tomar desde distintos puntos de vista. El mismo hecho de coger la palabra y desglosarla, ¿sí? ¿Qué significa la palabra filosofía? La etimología de las palabras. Puede hacer un ejercicio muy bonito, que yo lo he hecho y me ha salido muy bien, es que averigüen el significado de los nombres. El por qué le pusieron Marco, Carlos Andrés, o Sebastián, o Catalina, o Valentina. Ah, no, que la mamá fue no sé qué. Entonces también una parte como cronológica de esto y el porqué de los nombres. Porque los nombres, sobre todo en filosofía, tienen un significado especial. Y entonces, si usted, por ejemplo, se llama Valentina, pero no le gusta su nombre, ¿cómo le hubiera gustado llamarse o cómo le gustaría llamarse? ¿Y por qué? Y entonces cuando usted ya encuentra en algo tan sencillo como este ejemplo que le estoy colocando, José, ya empieza usted y hace en el tablero, yo siempre hago un signo de interrogación grandísimo. La filosofía me tiene que conducir a esto, a encontrar el porqué de las cosas. ¿Y por qué actúo de esta manera? ¿Y por qué le respondo mal a mi mamá? ¿Y por qué no hago la tarea? ¿Y por qué le dedico más al celular? ¿Y por qué quiero a este muchacho donde en mi casa me dicen que no me conviene, pero yo hago todo lo contrario que socialmente me dicen? Entonces básicamente la filosofía me tiene que llevar a eso, José. La filosofía tiene que conducir al muchacho a pensar, pero no solamente a pensar bien. Eso es importantísimo, hermano. Quisiera saber un poco más de pronto cómo lo está manejando, si lo está manejando por talleres. En esto no hay necesidad de matarse tanto, porque entre más quisiera ser uno, resulta confundiendo a los muchachos, ¿sí? Entonces, hablar de Dios, importante, porque tenemos que al menos saber de dónde. Y si cree en Dios, genial, pero si no cree en Dios, entonces usted cómo está acá, cómo hizo para estar hoy acá, ¿sí? A hoy, en la historia, en este momento de su vida, a los 12 años, a los 15 añitos, a la época que tenga, ¿no? ¿Cómo hace para estar ahí? Entonces, eso es importante, José. Todo lo que tenga que ver con cuestionamientos. Y entonces ya puede hacer uno un cuestionamiento porque la filosofía conduce a eso, los muchachos de 10º y 11 sobre todo, en el tema social. ¿Por qué Colombia está como está? ¿Por qué hemos retrocedido a nivel de orden público, por ejemplo? ¿O por qué la situación de economía? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con cuestionamientos, y en filosofía yo utilizo mucho las mesas redondas y los debates. Acostumbro eso. ¿Quiénes están de acuerdo con esto? ¿Quiénes no están de acuerdo? Pero si están o no están de acuerdo, hay que decir el por qué, José. O sea, los muchachos no pueden quedarse solamente con el hecho de decir sí o no, pero efectivamente no dar un porqué. No, hay que dar explicación de las cosas y hay que llevar a eso, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa. La filosofía es hermosa, es bonita, maravillosa, es pensarla bien. Si tiene el libro de Sofía, el mundo de Sofía, yo lo tengo acá. Es este libro grandote. Es este libro grandote, El mundo de Sofía. Esto es una novela, yo no sé si la conoce, José. Esto es una novela maravillosa, ¿sí? Hay una película también de esto. Y es genial porque cuenta toda la historia de la filosofía. Pero también en esa novela va contando de qué se trata la filosofía y los autores y filósofos y bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces es eso, hermano, básicamente. Una recomendación que le hago. Y en esto se puede gastar ahí parte de la clase. Cuando usted llegue por la mañana o llegue pues a la hora de la clase, coja y escriba en una esquinita del tablero o en el centro del tablero una frase filosófica. Demórese 2 minutos, muchachos, en silencio 2 minuticos. Vamos a pensar y vamos a mirar qué dice esa frase, o sea, qué le representa. Ojalá sea bien confusa para que ellos intenten. No, profe, eso está difícil. Y el uno lo puede tomar de una manera, el otro de otra, y ahí ya se da un tema de discusión. La filosofía es eso, ¿sí? Es hablar, es debatir, pero con argumentos. Eso es importante. Y que se empiecen a apasionar. Mira, otro ejercicio, José. Es que quisiera hablar muchas cosas, pero una cosa también maravillosa es, los muchachos hoy en día les gustan mucho el tema del reggaetón y las canciones así. Escriban, dígame o hable de esta canción que a usted le gusta, llame a Pepito y lo pasa y le dice, bueno, ¿y por qué le gusta esto? No, porque esto, bueno, ¿y cuál es la profundidad de esta canción? ¿Ha pensado en esta canción?
¿Qué quiere decir? ¿Qué le enseña a usted esta canción? Sí, con el tema de la música, que es lo que más los apasiona a ellos. ¿Ves? Entonces, son muchas las herramientas, José. El tema de los videos, si hay forma de colocar videos para que ellos también se vayan como familiarizando un poco. Bueno, quisiera decirle muchísimas cosas más en estos 10 minutos, José, pero vamos a tener más tiempo para eso. Espero que en algo les sirva esta corta explicación. Pero bueno, hermano, para eso estamos, para ayudarnos. Y espero que nos encontremos ahora en 2 mesecitos, si Dios quiere, y podamos pues que me cuente un poco más de las experiencias. De todas maneras me puede también escribir, dejarme un audio y lo que yo le pueda sugerir. José, para eso estamos, hermano. Listo. Un abrazo, hermano. Dios lo bendiga.